Muy buenas noches, respetables hermanos, hermanas y mis amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos para presentarles de nuevo la palabra de nuestro Señor. Recuerden que estoy a través de Mensaje para Salvación en mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Gracias a Dios doy porque me permite en este día lunes volver a disertar sobre el mensaje divino. Como siempre les recuerdo, si ustedes lo desean, hacer sus peticiones en relación a necesidades o en relación a agradecimientos. También quiero decirles de mi estudio que doy el día sábado y domingo sobre el libro de Eclesiastés. Todos los sábados y todos los domingos lo presento a las 6 de la tarde para que ustedes puedan sintonizar este estudio. Ya hay 16 lecciones que ustedes las pueden escuchar detenidamente. Este sábado voy a presentar las lecciones 17 y 18. También les digo que a través de el Alumbrador Cristiano se está transmitiendo este estudio de Eclesiastés todos los viernes a la 1 de la tarde. Todos los viernes a la 1 de la tarde, siempre hora de El Salvador. Bueno, pongámonos en oración. Señor Dios Todopoderoso, una vez más estoy ante tu divina presencia a través de la oración, como siempre, suplicándote que me ayudes a presentar este mensaje poderoso que sirva para la hermandad, también que sirva para todas las personas que andan buscando la verdad en Cristo Jesús. Padre Celestial, esta oración la hago en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, yo estoy presentando lecciones del libro de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y ahora voy a presentarles el tema: ¿cómo se requiere que trabaje el cristiano? Este tema lo voy a dividir en dos partes, quizás a lo mejor salga una tercera parte. Le repito, ¿cómo se requiere que trabaje el cristiano en su primera parte? Y luego voy a estar basando en Filipenses capítulo 2, versos 12 hasta el 18. Pero le quiero aclarar lo siguiente, que el texto base de este estudio es el verso 14, donde se dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. De manera pues que, aunque hoy este día no toque ese versículo, pero quiero que tengan en mente que va a ser el texto sobre el cual va a redundar estas lecciones. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Usted sabe que cuando se nos da una responsabilidad, a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una descripción del trabajo. Muchas veces sucede que se nos pide que hagamos determinado trabajo, ya sea en el hogar o ya sea también en el lugar de trabajo. Pero sucede que algunas veces no se recibe claramente
las especificaciones de cómo hacerlo. Desearíamos saber qué es exactamente lo que se espera que hagamos y cómo hemos de hacerlo. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que se les podría considerar parte de la descripción del trabajo de un cristiano. Algunos versículos se ocupan de qué hemos de hacer. Y estos revelan requisitos generales para todo cristiano, tal como ayudar a otros y adorar a Dios. También se nos desafía en el sentido de usar nuestros talentos y oportunidades. Esto es, usar las ocasiones que se nos presentan en lo particular de servir al Maestro. Otras secciones se centran en cómo hemos de cumplir nuestras responsabilidades. Filipenses capítulo 2 versos 12 al 18 es tal pasaje o tal porción de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Las descripciones de los trabajos seculares detallan los métodos, pero esta descripción del trabajo del cristiano se centra en la mente, es decir, en la actitud que debemos tener cuando trabajamos para el Señor. De manera que una vez le he dado esta ligera introducción, vamos a leer esa porción que estaremos estudiando de los versos 12 al 18 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, vamos a ver la primera parte del estudio. Hablando pues del trabajo que se le pide y que está basado en Filipenses 2, las primeras dos partes del versículo 12. Veamos dentro de esta declaración, o sea, del trabajo que se le pide, la necesidad de obedecer. En el versículo 12, el apóstol Pablo resumió la instrucción práctica que comenzó en Filipenses 1:27, recordando solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Al hacer esto, retomo la idea de obediencia. La idea de obediencia que tenemos en Filipenses 2:8, donde dice que Jesús,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora el apóstol Pablo decía a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, lo dice en la primera parte de este versículo 12. Este versículo 12 comienza con la frase por tanto. Yo en ocasiones que he dado ya varias clases al respecto u otros temas de la palabra de Dios, he manifestado que hay frases que si se quedan aisladas no dicen nada. O sea, si de repente yo empezara esta clase que inicié hace unos minutos, y le digo a usted, por tanto, y yo me quedo en silencio, me quedo callado, usted no entiende, usted no comprende qué cadena, qué hilación de pensamiento tiene el decir por tanto. No tiene nada. Pero cuando usted oye esto es porque va en relación a algo que ya se ha expresado o a algo que se va a expresar. Por tanto, vincula lo que sigue con lo que se dijo antes. Jesús fue obediente. Por tanto, ellos debían ser obedientes también. Ahora sí me entiende la sencillez y claridad de nuestro lenguaje, y por supuesto que estas interjecciones se dan en todos los idiomas. La exhortación no se dio como un duro mandamiento, sino como un amoroso ruego. El apóstol Pablo los llamó amados míos. El apóstol Pablo tenía esa cualidad, era muy amoroso, así como lo era también el apóstol Juan. En relación con la obediencia de los filipenses en el pasado, el apóstol hizo esta asombrosa aseveración: siempre habéis obedecido. Es decir, que ellos siempre habían obedecido los mandamientos de Dios que se revelaron por medio del apóstol Pablo. En vista de que el apóstol Pablo era representante de Dios, se esperaba de sus oyentes que obedecieran sus enseñanzas inspiradas. Vamos a leer algunas citas que hablan al respecto de esa obediencia. Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 15:18: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para, noten, la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Segunda Corintios 16: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda Tesalonicenses 3:4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, obedecer pues. Y por último, Filemón 21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La aseveración en el sentido de que ellos siempre habían obedecido es casi tan sorprendente como la aseveración anterior del apóstol Pablo en el sentido
de que él daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. Y esto lo vimos en el verso 3 del capítulo 1. Como ya se dijo una vez, pues es posible que el apóstol Pablo estuviera usando memoria selectiva. Es probable que la idea que en general ellos siempre habían estado dispuestos a obedecer los mandamientos inspirados del apóstol Pablo. Entonces preguntémonos, ¿no sería maravilloso que otros pudieran decir de nosotros que siempre hemos obedecido los dictados del cielo? Pues yo deseo eso. Y ojalá que mis hermanos, mis hermanas, piensen eso de mí y lo puedan pregonar de mí, de que he sido un siervo que he obedecido los dictados del cielo, los mandamientos de Dios, pues. El apóstol Pablo instó a los filipenses a seguir en la senda de la obediencia. Por eso dice acá, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces el apóstol Pablo había pasado tiempo en Filipos varias veces anteriormente. Vamos a consultar el libro de los Hechos en el capítulo 20, los versos 1 al 3, y después nos pasamos al verso 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Noten que dice que navegamos de Filipos. Entonces, nosotros pues podemos ver esta declaración del apóstol Pablo que realmente es muy interesante en relación a su estadía que él tuvo. Entonces, él deseaba que los hermanos de allí se comportaran como si él todavía estuviera allí con ellos. Y yo puedo decir al respecto lo siguiente, que hay algunos que al alcanzar la mayoría de edad, hablo en el sentido de lo espiritual, no dejan lo que era de niño, o sea, lo que nos dice el apóstol Pablo, verso 11 del capítulo 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, trabajan arduamente cuando sus patronos, por decirlo así, están presentes, y hacen poco cuando ellos están ausentes. El apóstol Pablo dijo que quienes así hacen están sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Efesios 6:6. Lamentablemente, algunos son así en lo relacionado con las responsabilidades espirituales. Algunos hacen todo un despliegue de actividad religiosa siempre y cuando alguien pueda ver lo que ellos están haciendo, siempre y cuando sean reconocidos por sus esfuerzos. Cuando nadie está mirando,
Es poco el interés que le ponen al uso de su tiempo y de sus talentos en la causa del Maestro. Lo ilustro con mi persona. Yo, cada mensaje que les doy, hermanos y hermanas, y mis amigos que me escuchan también, yo trato de esforzarme. Yo trato de estudiar lo más que pueda. No porque delante de mí tengo un auditorium de 300, 400, 500 personas. Mi auditorium es mi esposa y mis 2 hijas y a veces mi yerno. Ese es mi auditorium presencial, podemos decir, porque hoy está de moda eso, presencial y virtual. Pero primero, ellas requieren que les presente un buen mensaje. Luego ustedes que están conectados también se requiere que yo les respete presentándoles el buen mensaje de la palabra de Dios. Entonces, es claro pues que yo no debo de hacer la obra al ojo. Si yo trabajo así de esa manera, de nada sirve. Soy como lo que dice el apóstol Pablo, soy como címbalo que retiñe, ¿verdad? El apóstol Pablo no deseaba que los filipenses fueran así. En una de las versiones se lee de esta manera: es aún más importante que obedezcáis ahora que yo estoy con vosotros. La obediencia de ellos era mucho más importante en ese momento porque, primero, la presión para que se rindieran estaba aumentando. Ya lo hemos visto en los versos 28 al 30 del capítulo 1. Segundo, al no estar presente el apóstol Pablo para animarlos personalmente, algunos podían vacilar. ¿Por qué obedecemos usted y yo a Dios? Debemos aprender a seguir al Señor fielmente, aun si los demás ignoran que nosotros lo estamos haciendo, aun si no se dan las gracias. Si a mí no me agradecen, no agradezcan, a pesar de que el apóstol Pablo en sus cartas 14 veces enseña del ser agradecidos, pero lo importante es agradecer a nuestro Dios. Entonces, aprender a obedecer a Dios tan solo porque es lo correcto, hermanos y hermanas, es parte precisamente de madurar como cristiano. Voy a hacer la primera pausa para dirigirnos a nuestro Señor en oración, tomando en cuenta las peticiones que ustedes han hecho, así como tomando en cuenta, les aclaro lo siguiente: nosotros como familia tenemos un ministerio de oración, tenemos una lista, como casi siempre no baja de 50 hermanos y hermanas y aún amigos que nos escriben, nos llaman y que nos piden que les incluyamos en nuestras oraciones. Entonces nosotros, además de las peticiones que se hacen aquí en este instante que estoy transmitiendo, también tomamos en cuenta esas peticiones que recibimos durante cada semana. Oremos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia porque sabemos que tú nos escuchas y que por tu misericordia tú te dignas en cumplir las necesidades, las peticiones. La hermana Sara Castellanos pide la oración porque Dios la siga bendiciendo por su trabajo y por su familia, así como por sus niños, también por su esposo. El hermano Jorge Arturo Ardón Lozano
quien fue bautizado por su servidor este sábado recién pasado, pide las oraciones por su salud, ya que necesita la atención médica para una intervención en su corazón y también por su nueva vida en Cristo, que el Señor le ayude a crecer en gracia y conocimiento, y también por sus planes personales. Oramos por la hermana Delcy Enciso, que está enferma. Por la familia menciono varios de apellido Caballero: Renan Caballero, Saúl Caballero, Sócrates Caballero, también Elsa Chacón. Todos son de Perú y todos están enfermos de COVID. Oramos también por el hermano Marco Tulio Ibáñez, que está convaleciente de una operación por un accidente de tráfico que tuvo. Por la niña Lexi de Mission, Texas, que padece de cáncer. Tomemos en cuenta a esta niña que a tierna edad padece de cáncer. Por el hermano Juan de la Cruz Fuentes y su esposa, la hermana Dalia, que tú le sanes, que está grave, está recibiendo tratamiento de diálisis. También por el hermano Luis Mijares, que padece de cáncer de Austin, Texas. Por el hermano Emerson, que tuvo accidente y quedó vegetal. Por la hermana Faustina Álvarez, que tiene cáncer, y que fortalezcas también a su esposo. Por la hermana Fortunata Ardilas, de Perú. Por la hermana Berta Serrano, de San Francisco, California. También tomamos en cuenta el ministerio del hermano Aldo Mexicanos. Que lo prosperes, que lo continúes bendiciendo a través de mensaje para salvación. Oramos por las clases virtuales de las mujeres cristianas a nivel de nuestro continente americano, a nivel de habla hispana, para que las hermanas se mantengan dentro de la sana doctrina y que dirijan sus clases de la manera que corresponde a las hermanas. Por la Fundación de Valores de la hermana Rosa Cecilia Sucre Robinson de Cuenca, Ecuador, y también por su salud. Padre Celestial, nuestra convicción es que tú oyes nuestra oración. Sé con cada uno de ellos que te hemos presentado y aplica, Señor, tu enorme y divina misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con esta segunda parte de este mensaje que estoy presentando en relación a cómo se requiere que trabaje el cristiano en su primera parte. Hablo ahora sobre la necesidad de trabajar. En lugar de estar ociosos en su ausencia, el apóstol Pablo animó a los filipenses a ocuparse en la salvación de ellos. Noten lo que dice en este verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay otra versión que se lee, trabajad en vuestra propia salvación. Las palabras del apóstol Pablo muchas veces incomodan a algunos comentaristas denominacionales. Son palabras que incomodan. Por ejemplo, cuando digo esto, incomodan a los que creen que los esfuerzos humanos no tienen nada que ver con la salvación, porque al tomar las palabras por su valor nominal,
ellas insinúan que alguna relación existe entre el trabajo del ser humano y su galardón eterno. Estas palabras también incomodan a los que enseñan que cuando alguien es salvo, jamás podrá caer. Eso no es cierto. Nosotros podemos perder nuestra salvación si la descuidamos. Es decir, nosotros tenemos desde el primer día que hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo, tenemos que cuidar nuestra salvación. Yo voy a ajustar 54 años este noviembre de que fui bautizado. Por estos 54 años yo he tenido y tengo que seguir cuidando mi salvación. Entonces, la salvación que una vez tuvo puede perderse. Como resultado de lo anterior, algunos autores dedican páginas enteras a explicar el pasaje de modo que no dé la anterior impresión, no, si la salvación no se pierde, salvo por gracia y siempre por gracia, la doctrina premilenianista. ¿Ve? Fue bautizado hace 20 años y con ese bautismo haga lo que haga, caiga en borracheras, en adulterios, en lo que sea, la gracia del Señor me asiste y yo soy salvo. No, no es así, porque en ese caso, ¿por qué predicamos la palabra de Dios? Tenemos que mantenernos fieles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Los que creen que la congregación de Filipos estaba llena de discordia, insinúan que la palabra salvación no se refiere a la salvación que libra del pecado, sino a una liberación en el sentido de que los miembros debían estar libres de mezquindades o a una sanidad que tenía que ver con superar las diferencias que había entre ellos. Por supuesto, quien quiera que insinúe que la palabra salvación se refiere a ser liberados de problemas congregacionales, incurrirá en la falta de dar una explicación ilícita del pasaje. Algunos sencillamente creen que de esto es lo que habla el pasaje. A pesar de esto, en vista de que este enfoque hace que la salvación se refiera a un significado que no es ser salvo de los pecados, tiene especial atractivo para los que se mencionaron anteriormente. Es cierto que la palabra griega que se traduce por salvación, que es la palabra soterias con S al principio y así como la oye con una R, soterias, puede traducirse de varias maneras. No obstante, el apóstol Pablo hizo uso constante de soterias en el sentido de la salvación eterna. Y tenemos algunas de estas citas, vamos a hacer referencia a ellas. Vámonos a Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Soterias pues, y esto de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, soterias, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10:1 y 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, no hay nada en el contexto inmediato que nos induzca a creer que el apóstol estuviera usando la palabra con un sentido diferente aquí. En todas las traducciones clásicas se lee salvación. Entonces en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No liberación ni sanidad. No es lo que está enseñando acá, sino el ocuparse en la salvación. Por lo tanto, tenemos que dejar la traducción tal como está. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la necesidad de que los cristianos trabajen. Mire, vámonos a 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, noten, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, noten, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros podemos ver claramente que esta situación aquí se nos presenta. No entienda mal, el Nuevo Testamento no enseña que nosotros ganemos o merezcamos la salvación por el trabajo que hagamos. Hay tanta enseñanza en el Nuevo Testamento que nos enseña que nuestra salvación es por gracia. Aseveran pues puntualmente que somos salvos por la gracia de Dios, o sea, un favor no merecido. Si Dios no hubiera sido misericordioso conmigo, hace esos casi 54 años, yo no hubiera recibido la salvación, pero la gracia de nuestro Señor actuó en mí y actúa en todos los que hemos adquirido la salvación. Por eso tenemos que ver, pues, que al mismo tiempo debemos entender que la fe que salva es la fe obediente. Muchas personas se quedan con casos de conversión en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ya ves, yo creo en Cristo, como creo en Él yo soy salvo. Pero no leen lo siguiente. Y lo siguiente enseña que los que creyeron en el Señor obedecieron, fueron bautizados y perseveraron una vez fueron añadidos a la iglesia del Señor. Y tenemos que perseverar hasta el último día de nuestras vidas para ganar el galardón eterno. Al mismo tiempo, pues, debemos entender que la fe que salva es la fe obediente. Esto es la fe que obra por el amor. Esta es la realidad que nosotros tenemos que comprender muy claramente. No entenderemos correctamente el significado que tiene para el apóstol Pablo la fe mientras no conozcamos los ingredientes primordiales de ella, que son la confianza y la obediencia. Cuando el apóstol Pablo se refirió a que los tesalonicenses llegaron a tener fe,
él escribió acerca de la obediencia de ellos. En Romanos 1:8, él se refirió a la fe de los romanos con la expresión vuestra fe. Y luego en Romanos 16:19 usó la expresión vuestra obediencia, indicando claramente que significan lo mismo. En Romanos 1:5 usó la frase propiamente dicha de obediencia a la fe, que significa la obediencia que es fe. Yo tengo que parar, hermanos, para poder continuar en los próximos estudios que quiero tener con ustedes acerca de este tema tan importante. De veras, les ruego, en el nombre del Señor, hagan esfuerzos por conectarse en mi clase los días lunes, 7 de la noche, para aprender más. Yo aprendo más y más. Yo no termino de aprender, yo sigo aprendiendo, créanmelo, se lo digo desde mi corazón, desde mi mente. Yo soy feliz enseñando la palabra del Señor y por eso les pido a ustedes que oren por mí. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me asista y que lo que repita sea lo que el Espíritu Santo reveló. Que la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo no se cambie. Hay que respetar la sana doctrina. Velemos todos, hermanos, porque nunca nos desviemos de la palabra de Dios. Velemos porque nunca apostatemos. Es lo peor que un hijo consagrado de Dios puede hacer. Que cualquier cristiano, ya sea por su edad dentro de la iglesia que tenga, se desvíe del camino que lo está llevando a la salvación en Cristo Jesús. Dios ayude a cada uno de nosotros a hacer lo mejor delante de su presencia, delante de nosotros mismos como iglesia, hacer el mejor testimonio y hacer la mejor influencia. Oremos. Padre Celestial, siempre pongo en tus manos la situación que se vive todavía tan difícil acerca de esta pandemia a nivel mundial, por supuesto. Con ese virus que ha causado tantas muertes, que ha alcanzado a la hermandad de muchos países, que hermanos fieles están contigo ya. Ellos en este modo han ganado la batalla, gracias a Dios. Pero sabemos, Señor, que la muerte, en el sentido de querer tener a los seres queridos, siempre es un impacto muy duro. Y oramos, pues, por la hermandad que tiene a hermanos y hermanas que han sido tomados a causa de este virus o de cualquier otra enfermedad. Padre Celestial, ayuda, tú tienes el poder enorme para sacar este virus de este planeta. Pero mi súplica es de que las personas vean que es el poder tuyo el que obra. Y gracias por todo ese personal médico, desde los médicos, enfermeras, personal de servicio, toda esa diversidad, ese ejército de servidores de la salud, aquí en este país como en todo el mundo, que hacen múltiples esfuerzos por salvar la vida física de tantas personas. Gracias también por ello. También te pedimos que ayudes a que esa vacuna llegue a todas las naciones y que haya un alcance para todos y sea un paliativo para la sanidad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.